Buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. Me da mucho gusto desearles a todos y a todas que este 2025 sea un año de alegría, de salud, de posibilidades, digamos, de esperanza finalmente. Y por eso agradezco muchísimo que me acompañe, como ha sido tradición muchos años, a alguien que no solo admiro y escucho y leo, sino que nos da cuenta que la historia es una ciencia viva. Por eso tener a Javier García Diego es un privilegio. Gracias, Javier, nuevamente. Mario Luis, por estar. Encantado. Y por eso hoy iniciamos este año con 2 programas sobre hace 100 años. Y quisiera iniciar, Javier, con esta primera reflexión. Creo que es importante reiterar por qué es necesario visitar, pensar la historia siempre para poder tener idea del presente. Pero llévanos a esta primera reflexión. ¿Por qué la historia debe ser parte fundamental? Bueno, yo para poder responder esa pregunta, Mario Luis, pondría la historia en plural. O sea, hay muchas historias. Vamos a ponerlo así en términos muy generales. La historia para académicos, los que nos dedicamos a estudiarla, a investigarla, a enseñarla. Está también la historia, digamos, para los nostálgicos, gente culta que le gusta regresar al pasado simplemente por el afán de conocer algo. Está muy bien. Está también la historia, yo diría, de los hombres y mujeres que toman decisiones, de los políticos en general, pero no nada más. Puede ser también un empresario que tiene que saber historia de su empresa, del sector, gente que tome decisiones. Y para mí, yo creo que lo más importante también estaría la historia del ciudadano común, que la puede conseguir no solamente en libros, sino en programas de televisión, en revistas de difusión, lo que sea. Pero creo que la que nos ocupa más ahora es la historia de las personas que toman decisiones. Y es convertir la historia en experiencia, es convertir la historia en un conocimiento útil para el país, para la ciudad, para la comunidad. Esta es una función de la historia importantísima y yo sí considero, sí aprecio, valoro, aplaudo a los hombres y mujeres que toman decisiones siempre con una información histórica. Ahora bien, la historia no te explica el presente, no, de ninguna manera, pero sí es un ingrediente que te ayuda a comprenderla, te da más visión. Y eso para mí es lo más importante. La historia te abre la perspectiva, te da experiencia, te da visión. Y eso es fundamental para la toma de decisiones. Hoy siempre, y en ese sentido, déjame subrayar el verbo comprender. No explicar, comprender. Sí. Y en ese sentido, déjame abrir el espacio, porque cuando hablas de historias, lo cual me parece sumamente acertado y conveniente, porque hay muchas historias, también es la realidad que las historias se construyen siempre en un contexto de mundo global. No es solo lo que sucede, los eventos de un país, sino siempre hay, de alguna manera, una permeabilidad. Y en ese sentido, empecemos a delinear hace 100 años, la historia de los mundos de esa época que había y que es contexto a la historia que se dio hace 100 años en nuestro territorio. Llévanos a esa parte. Cuando hablamos de historias en el mundo hace 100 años, ¿cuáles serían tus reflejos fundamentales? Bueno, yo lo primero que diría es, la historia es necesariamente general. No puedes hacer una historia limitada a espacios cortos. Si queremos entender, digamos, la historia de México, tenemos que pensarla en términos continentales. No nada más, ¿sí?, viéndola de cara a América Latina, que es como muchas veces se hace. No, también viéndola de cara a Estados Unidos y a Europa y crecientemente a Asia y África. Otra posibilidad es utilizar todos estos escenarios con un afán comparativo. Primero, integrar, o sea, México como parte de un mundo complejísimo. Y segundo, es importante conocer otras historias para poder comparar. Claro. Entonces, creo que en este caso, México, la construcción de un país, tenemos que reflexionar sobre cuál eran, no solamente el contexto, los contextos van cambiando.
Entonces, vamos a decir, ¿qué había hace un siglo, hace 100 años? ¿Qué había en el mundo en 1925? Yo creo que básicamente el problema fundamental era la reconstrucción de Europa. Después de la Primera Guerra Mundial, el reordenamiento del mundo, Tratado de Versalles, 1919, eso por un lado. Segundo, Estados Unidos como potencia mundial. O sea, Estados Unidos se convierte en potencia mundial al término de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque incluso los países ganadores, vamos a decirlo así, Sí. porque en una guerra nadie gana, incluso los países ganadores como Inglaterra, Francia, salieron lastimadísimos. En cambio, Estados Unidos emergió como una enorme potencia, ya con presencia en el Pacífico, ya con presencia en Europa, en la toma de decisiones. No hay que olvidar quién es el espíritu detrás de los tratados de Versalles, pues Woodrow Wilson. O sea, Ni más ni menos. Ni más ni menos, ya Estados Unidos reordenando el mundo. Eso por un lado. Y en el caso de México, salir de la Revolución Mexicana. O sea, la Revolución Mexicana había terminado, bueno, a ver, esta es otra discusión. ¿Cuándo terminó la Revolución Mexicana? Sabemos cuándo inició, canónicamente el 20 de noviembre de 1910. No voy a discutir, Sí. pero vamos, es la fecha canónica, es la efeméride. Pero el término de la revolución, para algunos, por ejemplo, con perspectiva jurídica, 17. en 17, claro, la Constitución. Pero una Constitución, una cosa es promulgarla y otra cosa es ponerla en práctica. Otros, por ejemplo, yo me incluyo en ellos, yo pienso que en 1920 se crea un Estado revolucionario y el país, digamos, adquiere una paz mucho más extendida de lo que se supone. Otros, de filiación política partidista, dicen que el 29, Sí, el porque partido. se creó el partido, ¿no? En fin, otros dicen que la revolución concluyó en 1940 al fin de las reformas cardenistas. En fin, hay muchas maneras de decir cuándo terminó, pero lo que sí podemos decir es que hace un siglo, 1925, el país estaba en el proceso de la reconstrucción de lo que había sido la Revolución Mexicana, pero también de la reconstrucción a partir de lo que la Constitución de 17 y las nuevas fuerzas sociales, esto es importantísimo. Yo creo que la principal aportación de la Revolución Mexicana es que fuerzas sociales como las clases medias, obreros y campesinos, tuvieron por primera vez participación política en la vida nacional. Y en ese sentido, déjame subrayar esta enorme realidad de que ese mundo estaba tocado por la Primera Guerra Mundial. Estaba también señalado por la Revolución Rusa. Sí. Estaba también señalado porque el cambio tecnológico que se dio. Sí, derivado, eso, absolutamente. de pronto nos convirtió, hace 100 años, en el cual la radio se convertía en un elemento que pues estructuraba, empezaba a construir obviamente, idea de mundo, idea de país, o sea, un poco estas grandes dimensiones que permearon en el país y que nuevamente, digamos, antes de entrar al 25, hay un sentido profundo de reconstrucción, sí, de estructurar un Estado, sí, algunos lo dicen, de estructurar un mundo que estaba hace 100 años sintiendo una conexión como nunca. sí. La Primera Guerra Mundial generó esta noción del mundo. Sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces, déjame, en ese contexto, entremos hace 100 años, ¿no? O sea, danos una agenda de lo que veremos en estos dos programas. O sea, ¿cuáles serían los puntos a tocar hace 100 años? ¿Estamos realmente en un Estado que se está construyendo? Ya nos dijiste, empieza. Absolutamente. Eso significa instituciones. A ver, yo creo que es uno de los periodos de mayor creatividad institucional de la historia de México. Y no han sido pocos. Hemos tenido muchos momentos de creación institucional, pero no solamente eso, digamos, de aplicar la parte constructiva de la Revolución Mexicana. Pero pensemos en 1925, como lo sugieres, Mario Luis, la presidencia de Plutarco Elías Calles acababa de comenzar, de hecho había comenzado el 1 de diciembre de 24, entonces Sí. podemos redondear fechas y decir 1925. Entonces, la primera pregunta sería, ¿y quién era Plutarco Elías Calles? Calles es un
para mí es un personaje muy importante, pero que tiene muy mala prensa, tiene mala imagen histórica. En buena medida, uno, porque el sector más tradicional de la sociedad mexicana lo identifica con la guerra cristera, con la represión a los católicos. Pero por otro lado, un buen número de los veteranos de la revolución, por ejemplo, los cardenistas, lo consideran un revolucionario que se hizo conservador. Por otro lado, está dividida su imagen entre los que militan en partidos contrarios al PRI, que lo ven como el constructor del partido hegemónico y demás, y por otro lado, los que son partidarios de ese partido, que lo consideran entonces, el gran constructor, el gran constructor. Entonces, ese es un problema que tenemos, la imagen de Plutarco Elías Calles. Pero yo quisiera aterrizarlo. ¿Quién es? ¿Cuándo fue? De ninguna manera fue ni impuesto, ¿sí? Ni era un clon de Álvaro Obregón. O sea, Álvaro Obregón tiene sus características, Plutarco Elías Calles las suyas. ¿Por qué digo que no fue impuesto? Varios generales de la Revolución Mexicana lo consideraron un personaje inflado, que no tenía credenciales revolucionarias, que no tenía entorchados grandes victorias, grandes batallas. No era un general de los que se recuerda en la historia. Exactamente. Entonces se rebelaron contra él en la famosa rebelión de la Huertista. Había varios generales que consideraban que ellos tenían un derecho sucesorio dinástico mayor. O sea, si la revuelta de Agua Prieta fue hecha para que llegara al poder el grupo sonorense, algunos decían, yo soy del grupo sonorense y tengo mejores medallas que Calles. Estoy pensando, por ejemplo, en Salvador Alvarado. Estoy pensando en Manuel Diegues, así, grandes personajes. Sí. Por otro lado, de la Huerta ya se había distanciado de ambos, de Obregón y Calles, y tenía aspiraciones de poder. Entonces se da la rebelión de la Huertista, fallida, otro día podríamos platicar de por qué fracasó, pero el caso es que estalló en diciembre de 23, fue resuelta para abril, mayo de 24, ni siquiera interrumpió el proceso electoral, al contrario, lo facilitó, porque los grandes nombres, los ya mencionados, Diegues, Alvarado, pero podríamos agregar Maicot, podríamos agregar Enrique Estrada, ya no pudieron participar en la elección de 1924. Entonces Calles tuvo como que competidor a Ángel Flores. Llega Plutarco Elías Calles a la presidencia y yo diría que llegó con una enorme experiencia política. Eso es lo que yo quisiera señalar. Eso es lo que quisiera que nos subrayes. Sí. O sea, ¿qué elementos lo llevan a que sea elegido, o bueno, seleccionado por el grupo, a ser el abanderado de los sonorenses, de estos triunfadores, por lo menos inmediatos? Sí. ¿Qué atributos tenía o cuál era la historia de él? Yo creo que Obregón dijo, a ver, no es el militar exitoso en combates muy difíciles. Eso ya lo damos por sentado y es un hecho. Pero por otro lado, había sido ya gobernador de Sonora. Había sido secretario de Industria y Comercio, Industria, Comercio y Trabajo en la presidencia de Venustiano Carranza. Ahí se había acercado, se había aliado, había hecho suyo al movimiento obrero, la CROM Morones, un gran aliado y un gran apoyo a su presidencia. Luego fue secretario de Guerra brevemente en la presidencia provisional de la Huerta. Uno puede decir, bueno, pero ¿qué significó para Calles ser 6 meses secretario de Guerra? Fueron los meses en los que se pacificó e integró al villismo, al zapatismo, al término de la Revolución, y a muchos otros grupos menores, a Peláez, a los finqueros de Chiapas, a los soberanistas de Oaxaca, incluso a Félix Díaz, a todos los grupos que estaban en rebelión. Juan Andreu Almazán, en contra de Carranza, llega de la Huerta, pone a Calles como secretario de Guerra y le dice, negocia con ellos la paz, que entreguen sus armas, que se integren al aparato estatal de ser posible. Y luego fue secretario de Gobernación de Álvaro Obregón hasta que dejó la secretaría para lanzarse. Todo el periodo de Obregón. Prácticamente, lo dejó para irse a la campaña presidencial. Entonces, no sería un gran militar, pero tenía una enorme experiencia política. Déjame hacer un corte y regresamos, porque sin duda
la importancia de hablar de las historias, de los contextos, de la enorme necesidad de que si para comprender, no explicar, comprender historias de personajes, historias regionales, historias del mundo, tenemos que tener esta visión, este reflejo, yo diría siempre, de estar pensando hace 100, hace 50, hace 20 y obviamente dar cuenta de la complejidad, pero también a veces tenemos una enorme capacidad, Javier, de pensar que este momento es el único, que nunca había pasado y cuando uno te escucha a ti, te das cuenta de estas complejidades, de estos procesos. Vamos a un corte y regresamos aquí con Javier García Diego aquí en el 11. Gracias por seguir con nosotros. Estamos con Javier García Diego, historiador, hablando de hace 100 años, con la enorme importancia de dar cuenta de este reflejo hacia la historia. Y por eso hemos hecho 2 programas. Estamos ya en la segunda parte del primer programa. Y sabiendo que nos quedan 8 minutos, Javier, háblanos, porque siempre es recurrente, por lo menos, decir la opinión de los Estados Unidos. ¿Era importante? ¿No era importante? ¿Cómo operaba hace 100 años en esta sucesión? ¿O estaba o no estaba? No sé. No, claro que era importante, sobre todo porque es nuestro vecino. Y en todas las situaciones humanas debes tener una buena relación con el vecino, no lo puedes obviar. Entonces tenemos que tener buena relación con Estados Unidos y también buena relación con nuestros vecinos al sur. Sí, claro. Son terriblemente importantes. Ahora bien, a Calles le tocó una situación mejor que a Obregón, en el sentido de que Obregón, 3/4 partes de su presidencia las hizo sin relaciones diplomáticas con Estados Unidos. No había reconocimiento. No había reconocimiento. Con lo que implica eso. Cuando Obregón llegó al poder, llegó en buena medida mediante la revuelta de Agua Prieta. Entonces Estados Unidos simplemente no lo reconoció, pasó todo 21, todo 22, y a mediados de 23, hacia julio-agosto de 23, comenzaron lo que conocemos como los tratados de Bucareli, que dieron lugar al reconocimiento diplomático por parte de Estados Unidos al gobierno de México. Esto no quiere decir que no hubiera relaciones comerciales y económicas, sí las hubo, pero claro que te ayuda a tener relaciones diplomáticas. Y por otro lado, la inteligencia militar de Obregón le indicaba claramente que se preparaba una rebelión por motivos sucesorios si él prefería a Plutarco Elías Calles. Entre esos nombres que se mencionaban estaba Adolfo de la Huerta, los generales que ya mencioné, Pancho Villa, ¿sí? Entonces, para el gobierno de México era muy importante lograr el reconocimiento, porque eso obligaba a Estados Unidos a no apoyar la potencial rebelión y en cambio apoyar hasta donde se pudiera al gobierno con el que tiene relaciones. Entonces las relaciones se establecieron ya a partir de septiembre de 1923. Esto no quiere decir que todos los problemas se fueran a solucionar con Estados Unidos, pero tienes ya un canal de negociación diplomática, ¿sí? Los problemas van a seguir existiendo. Sí, pero era fundamental tener esta... Fundamental. Siempre es bueno tener un canal diplomático al más alto nivel. Entonces, a Calles ya le tocó una presidencia con relaciones diplomáticas normales con Estados Unidos. Por cierto, fueron tan tirantes en algún momento que hacia 1927 Calles tuvo que solicitarle a Washington que retirara al embajador en México, ¿sí? Porque parece ser que andaba pues muy activo en referencia a la ley del petróleo que quería elaborar. Bueno, y en este grupo, tú corrígeme, sí estaba, digamos, la huella de la escena trágica, que hubo una participación importante desde la embajada contra el presidente constitucional. Entonces, no, para estos hombres sí era algo que habían vivido, que conocían. Era la escena trágica, la invasión a Veracruz, que se quedó en Veracruz cerca de 11 meses, bueno, no, de abril a noviembre, 11 meses sí, la expedición punitiva, se nos olvida, pero fue de marzo de 16, para ser preciso, a febrero de 17. Entonces sí había una huella, y claro déjame decir, que la había. Estos hombres del poder de entonces
sí había un sentido nacionalista realmente vivencial, o sea, no era una retórica, era realmente haber vivido. Bueno, ¿de qué manera? Claro que eran, sobre todo, eran ellos fronterizos. Ahora, vamos aquí con algunas salvedades. No es lo mismo ser fronterizo de Coahuila que ser fronterizo de Sonora. Los fronterizos de Coahuila, o sea, la gente que habitaba en Coahuila, para ser más precisos, ellos habían perdido Texas. La pérdida de ellos de Texas es más dura que la pérdida de Texas que pudo tener un oaxaqueño. Claro. El estado se llamaba Coahuila, Texas. Entonces, para ellos fue una pérdida directa, no una pérdida nacional o una pérdida distante. Entonces, el nacionalismo, por ejemplo, de Carranza a lo mejor es más marcado que el nacionalismo de Obregón. Calles a mí me parece un personaje interesantísimo. Entonces, sí tenías que tener una buena relación con Estados Unidos, pero siempre con este deslinde de soberanía o de, pues, decisiones relativamente autónomas en algunos ámbitos. Déjame antes de pasar al siguiente programa, es que también estos hombres triunfadores de la Revolución Mexicana, estos hombres del noroeste de Sonora, también habían tenido esta noción de esta manera de pensar que durante el porfirismo hubo presencia de Francia, de Inglaterra. Entonces, yo no sé si estos hombres tenían esta sensación de que había que estar muy adentro del país. La complejidad de Sonora es, yo diría, como la de tantos lugares, pero a ver, estos hombres tenían por un lado empresas modernas, inversiones brutalmente dinámicas como Cananea, que era una mina reciente, una mina comparativamente pagaba buenos salarios. Ahí el problema no fueron los salarios, sino fueron las desigualdades que había entre trabajadores mexicanos y trabajadores norteamericanos. Pero por un lado ellos se enfrentaban empresas como la Cananea y por otro lado comunidades, digamos, originarias como los Yaqui y los Mayo. Entonces, esa es la complejidad de México. Hay zonas, sectores, ámbitos muy modernos y otros que no lo son tanto. Esto lo podemos simplemente enunciar como una verdad, sí, pero yo diría que para construir un país es terriblemente complejo tener que integrar estas desigualdades históricas. Y esas realidades del mundo, ¿no? Así es. Déjame pasar al siguiente programa y entramos ya de fondo, ¿sí? En este contexto, era muy importante tener dos programas para dar cuenta de las historias, de los contextos y algo que siempre ha estado, Javier García Diego lo refiere así, la enorme importancia de tener una buena relación con los vecinos y la enorme importancia de esa relación como un canal de comunicación, de poder realmente tener la enorme necesidad de dialogar, de plantear los puntos. Ahí radica la importancia, como fue hace 100 años, y la de ahora. En ese sentido, creo que este contexto global, y nuevamente señalo, la enorme destrucción de la Revolución Mexicana y también de los países triunfantes, como los llamaste, de la Primera Guerra Mundial. O sea, para no hablar de los perdedores, dijo para no, Alemania quedó liquidada. Así es, y que lleva después a estas construcciones. Claro. Y en ese sentido, lo retomo como una guía para el siguiente programa, esta realidad de la presencia de los movimientos organizados, los obreros, los trabajadores, que ya estaban presentes, pero aquí hay una alianza, un proceso que permite la construcción del país. Vamos al siguiente programa. Espero verlos ahí para que den cuenta de, ahora sí, hace 100 años, 1925, hablemos de esta realidad que es importante comprender, conocer, comprender para poder pensar México. Los espero en el siguiente programa.